Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video en donde les hago saber el decreto presidencial publicado el 30 de abril de 2024 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de seguridad social para beneficio de los trabajadores que no se han pensionado ni han reclamado los recursos de la subcuenta de vivienda. Se crea el fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ese tendrá entre sus fines recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados, pudiendo establecerse aportaciones adicionales a su patrimonio. Los recursos deberán permanecer afectos al fideicomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario. El Banco de México actuará como fiduciario, o sea, administrador del dinero. Para la ley del Seguro Social, la subcuenta de retiro para la pensión es imprescriptible y para la ley del Infonavit, la subcuenta de vivienda también no tiene vigencia. Para garantizar la imprescriptibilidad, el fondo contará con una reserva a fin de garantizar la suficiencia financiera para que el IMSS e Infonavit lleve a cabo la devolución de los recursos de los trabajadores pensionados o beneficiarios. El ahorro transferido generará intereses. El IMSS e Infonavit realizará la individualización correspondiente. Todas las administradoras deberán transferir los recursos de las cuentas al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al IMSS el mismo día en que se realice. También el Infonavit, si tiene trabajadores con 70 años cumplidos que no han o beneficiarios que no hubiesen ejercido su derecho a recibir los recursos de la cuenta de vivienda, el Infonavit deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Únicamente no se transferirán los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS e Infonavit, o sea que estén trabajando en alguna empresa. El IMSS se coordinará con el Infonavit y la CONSAR a efecto de dar aviso dentro del año previo a que el trabajador cumpla 70 años sobre el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que pueda acudir al instituto a reclamar sus recursos de la subcuenta de la vivienda. O sea, antes de que cumpla 70 años, le llegará una notificación, así como el Infonavit notificará al trabajador antes de que cumpla 70 años. Todos los trabajadores o beneficiarios podrán acudir al IMSS para recibir la pensión o la devolución de los recursos e intereses que le correspondan. Igualmente, con el Infonavit, todos los trabajadores podrán acudir al Infonavit para la devolución de las cuentas de la vivienda, para que le regresen sus recursos. El Infonavit podrá coordinarse con el IMSS para facilitar la devolución de los recursos transferidos e identificar a los trabajadores a los que se efectuarán los abonos correspondientes. La devolución de las cuentas de la vivienda de los trabajadores con menos de 70 años se realizará ante Infonavit. Las subcuentas de vivienda recibirán intereses. Se establecerán parámetros y mecanismos para la individualización diferenciada de los intereses a las cuentas de vivienda, previendo al menos el otorgamiento de un mayor interés a los trabajadores con 55 años de edad en adelante. Los recursos financieros que no se destinen a los fines señalados en el artículo anterior deberán ser invertidos en valores. Aquí en la ley del SAR, en su artículo 18, dice lo que ya les mencionaba anteriormente con el IMSS e Infonavit. Aquí en la ley del SAR menciona que las administradoras y las prestadoras de servicio deberán transferir sin necesidad de resolución judicial los recursos de aquellos trabajadores que se encuentren en los supuestos referidos en dichos artículos. Aquí en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos dice el proceso de cómo los ingresos de la Federación se irán a la Tesorería de la Federación, después al SAT, y el SAT destinará parte de esos ingresos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aquí la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en su artículo 78, para el cumplimiento de su objeto, el INDE contará con las siguientes atribuciones. El INDE es el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Concentrar en su caso, en los términos que precisa la normatividad aplicable, recursos a la Tesorería de la Federación para destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aquí el proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria, Rural, Forestal y Pesquera es, y la recuperación de sus activos, y esos activos se destinarán a la tesorería de la Federación. Después la Hacienda los destinará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aquí el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16.777 pesos reciban un complemento. Y este complemento deberá actualizarse el 1 de enero de cada año. Esto es para cotizaciones en términos de la Ley del Seguro Social para aquellos que a partir del 1 de julio de 1997 empezaron a cotizar, así como para aquellos trabajadores que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el INSSSTE. Eso a partir de la entrada en vigor de este decreto, a partir de que transcurran 60 días de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar. A partir de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Instituto para devolver al pueblo lo robado deberá concentrar al final de cada bimestre en la tesorería de la Federación, bajo la naturaleza de aprovechamientos, el 75% de los remanentes netos, a través de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina destinará el 25% en materia de seguros y pensiones y seguridad social al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aquí nos dice nuevamente que todas las administradoras deberán transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos correspondientes a las cuentas de retiro, cesantía de avanzada y vejez y sus cuentas de vivienda. Por lo anterior, una vez que alguno de los institutos transfiera al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de las cuentas bajo su administración, incluyendo la de los trabajadores que se refiere este decreto, que hubieran llegado a cumplir 70 años para el IMSS o 75 años para el INSSE, según corresponda, lo deberán comunicar al resto de las participantes del SAR para que en su caso transfieran la otra subcuenta, a efecto de consolidar el ahorro de los titulares de las cuentas individuales en el referido fideicomiso. El IMSS, el Infonavit y el INSSE deberá garantizar el establecimiento de una ventanilla única para el cálculo y pago de los recursos provenientes del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Fondo de Pensiones para el Bienestar ya les destinará los recursos a los organismos o a las secretarías de Seguridad Social. También en los estados de cuenta que se emiten las administradoras para el fondo de retiro deberán mencionar los recursos de las cuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los recursos de la vivienda que en su caso sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En un plazo de 30 días igualmente el Infonavit deberá hacer lo mismo respecto al saldo de las cuentas de vivienda en sus estados de cuenta. Bueno, amigo, esto sería todo y espero que les interese y reclamen sus recursos antes de que cumplan 70 años o si ya los cumplieron los 70 años puedan acudir al fondo de pensiones, ya que aquí se garantiza que su fondo permanece y no pierde vigencia. Es imprescriptible. Saludos.